Dijiste que el afán de liberación o samadhi es también una tensión y una barrera, pero no es cierto que no es un deseo sino una aspiración, la sed intrínseca del ser humano. Debes comprender qué significa el deseo, y las religiones te han confundido mucho al respecto. Si deseas algo del mundo, lo llaman deseo. Si deseas algo del otro mundo, le dan un nombre diferente. Esto es absurdo. El deseo es el deseo. Da igual cuál sea el objeto del deseo. El objeto puede ser cualquier cosa, de este mundo, material, o de otro mundo, espiritual. El hecho de desear sigue siendo el mismo. Todo deseo es una atadura. Incluso si deseas a Dios, es una atadura. Incluso si deseas la liberación, es una atadura. Y la liberación no puede suceder a menos que este desear desaparezca totalmente. Así que, recuerda, no puedes desear la liberación. Eso es imposible, eso es contradictorio. Puedes dejar de tener deseos, y entonces sucede la liberación. Pero eso no es el resultado de tu deseo. Más bien es una consecuencia del no deseo. Así que intenta comprender qué es el deseo. Deseo significa que ahora mismo no estás bien, no estás a gusto. En este mismo momento no estás a gusto contigo mismo, y algo en el futuro, si se cumple, te traerá la paz. La satisfacción está siempre en el futuro. Nunca está aquí y ahora. Esta tensión de la mente por el futuro es el deseo. Deseo significa que no estás en el momento presente, y lo único que existe es el momento presente. Estás en alguna parte del futuro, y el futuro no existe. Nunca ha existido, nunca existirá. Lo único que existe es siempre el presente, este momento. Esta proyección de tu plenitud a algún momento futuro es el deseo. De modo que es irrelevante cuál sea la plenitud futura. Puede que sea el reino de Dios, el cielo, el nirvana, puede ser cualquier cosa, pero si está en el futuro, es deseo. Y no puedes desear en el presente. Recuerda. Eso no es posible. En el presente solo puedes ser, no puedes desear. ¿Cómo vas a desear en el presente? El deseo te lleva al futuro, a la fantasía, a los sueños. Por eso Buda insiste tanto en no tener deseos, porque solo sin deseos entras en la realidad. Con deseos, entras en sueños. El futuro es un sueño, y cuando planeas el futuro eliges la frustración. Estás destruyendo la realidad de ahora mismo por algún sueño futuro, y este hábito de la mente permanecerá contigo. Se está fortaleciendo cada día. De modo que cuando llegue tu futuro, llegará en forma de presente, y tu mente volverá a irse a algún otro futuro. Incluso si pudieras llegar a Dios, no estarías satisfecho. Tal como eres, es imposible. Incluso en presencia de lo divino, te habrás ido al futuro. Tu mente está siempre yéndose al futuro. Este movimiento de la mente al futuro es el deseo. El deseo no tiene que ver con ningún objeto, con si deseas sexo o deseas meditación. Eso da igual. Lo que cuenta es desear, ¿qué deseas? Eso significa que no estás aquí. Significa que no estás en el momento real, y el momento presente es la única puerta a la existencia. El pasado y el futuro no son puertas, sino muros. De manera que no puedo llamar espiritual a ningún deseo. El deseo en sí es mundano. El deseo es del mundo. No hay ningún deseo espiritual. No puede haberlo. Eso es un truco de la mente, un engaño. No quieres dejar de desear, de modo que cambias de objeto. Primero estabas deseando riqueza, prestigio, poder. Ahora dices que no deseas y que esas son cosas mundanas. Las condenas, y condenas a los que las desean. Ahora deseas a Dios, el reino de Dios, el nirvana, moksha, lo eterno, Satchitanand, el Brahma. Ahora deseas esto, y te sientes muy bien. Piensas que estás transformado, pero no has hecho nada. Sigues siendo el mismo. Solo estás haciendo trucos contigo mismo, y ahora estás en un embrollo aún mayor, porque piensas que esto no es desear. Sigues siendo el mismo. La mente sigue siendo la misma. El funcionamiento de la mente sigue siendo el mismo. Todavía no estás aquí. Los objetos del deseo han cambiado, pero sigues yéndote y soñando, y el soñar es el deseo, no el objeto del deseo. Así que intenta comprenderme. Digo que todo deseo es mundano porque el deseo es el mundo. De modo que no es cuestión de cambiar de deseo, no es cuestión de cambiar de objetos. Es cuestión de una mutación, de una revolución del deseo al no deseo. Del deseo al no deseo, no de los viejos deseos a deseos nuevos, no de deseos mundanos a deseos de otro mundo, de deseos materiales a deseos espirituales, no.
La revolución es del deseo al no deseo. Pero ¿cómo ir del deseo al no deseo? Solo puedes ir si hay algún deseo. Si hay algún aliciente de ganancia, alguna ventaja, algún beneficio, solo entonces puedes ir del deseo al no deseo, entonces no te estás moviendo en absoluto que con el no deseo alcanzarás la dicha. Eso es cierto, que con el no deseo sucede la dicha eterna, pero si te digo que con el no deseo, obtendrás la felicidad eterna, lo convertirás en objeto de deseo, y entonces no habrás entendido nada en absoluto. No es un resultado, sino una consecuencia, una comprensión profunda. De modo que trata de comprender que con deseo hay desdicha, no pienses que ya lo sabes. No lo sabes. De lo contrario, ¿cómo es que entras en el deseo? Todavía no has tomado conciencia de que el deseo es desdicha, el deseo es el infierno. Sé consciente. Cuando desees algo, sé consciente. Entonces entra en el deseo con completa alerta, y entonces llega el infierno. Todo deseo conduce a la desdicha, se satisfaga o no. Si se satisface, llega antes. Si no se satisface, tarda más. Pero todo deseo conduce a la desdicha. Estate alerta a todo el proceso, y muévete. No hay prisa, porque no se puede hacer nada deprisa, y el crecimiento espiritual no es posible con cosas. Muévete lentamente, pacientemente. En cada deseo y luego observa cómo cada deseo se convierte en una puerta al infierno. Si permaneces alerta, tarde o temprano te darás cuenta de que el deseo es el infierno. En el momento en que se toma conciencia, no habrá deseo. De pronto, los deseos desaparecerán, y estarás en un estado de no deseo. No digo ausencia de deseo, simplemente no deseo. No puedes practicarlo. Recuerda. Solo los deseos pueden ser practicados. ¿Cómo vas a practicar el no deseo? No puedes practicarlo. Solo puedes practicar los deseos. Pero si estás alerta tomarás conciencia de que llevan a la desdicha, cuando cada deseo lleva a la desdicha, cuando esto se vuelve una toma de conciencia para no una mera opinión y conocimiento, sino el hecho de que has tomado conciencia, desear desaparece, se vuelve imposible. ¿Cómo vas a llevarte a ti mismo a la desdicha? Siempre estás llevándote a la felicidad, pensando que lo estás haciendo, y estás siempre entrando en la desdicha. Esto ha estado sucediendo durante vidas y vidas. Siempre piensas que esto o aquello es la puerta al cielo, y cuando has entrado te has dado cuenta de que es el infierno. Y esto ha sido así sin excepción. Siempre es así. Entra con atención en cada deseo, y deja que cada deseo te lleve a la desdicha. Entonces, de pronto, un día te sucederá la madurez, te sucederá esta madurez. Te darás cuenta de que todo deseo es desdicha. En el momento en que te das cuenta de ello, dejas de desear. Ya no hay necesidad de hacer nada. Simplemente, los deseos cesan, se desvanecen, y estás en un estado de no deseo. En ese no deseo está el nirvana, está la dicha perfecta, absoluta. Puedes llamarla Dios, el reino de Dios o lo que quieras llamarla, pero recuerda bien que no es un resultado de tus deseos. Es una consecuencia de no desear, y no desear no puede ser practicado. Los que practican no desear se están engañando a sí mismos. Hay muchos por todo el mundo, bhikkhus, sannyasins, que están practicando no desear. No puedes practicar no desear. Ninguna cosa negativa puede ser practicada. Por debajo, están deseando, están anhelando a Dios. La paz que sucederá, la dicha que les está esperando en algún momento futuro más allá de la muerte. Están deseando. Solo que llaman a su deseo espiritual. Puedes engañarte a ti mismo muy fácilmente. Las palabras son muy engañosas y puedes racionalizar. A un veneno lo llamas ambrosía, y cuando lo llamas ambrosía, parece ambrosía. Las palabras hipnotizan. Eso es una cosa. Pero esta percepción, esta toma de conciencia de que el deseo es desdicha, debe ser tuya. Mary Stevens ha escrito en alguna parte que estaba de visita en casa de una amiga, y la hija de su amiga era ciega. Stevens estaba muy asombrada, porque la niña decía cosas como: es feo, no me gusta, y el color de este vestido es muy bonito. Como era ciega, Mary Stevens le preguntó: ¿cómo notas que alguien es feo y que un color es bonito? La niña dijo: mis hermanas me lo dicen. Esto es conocimiento. Buda ha dicho que el deseo es desdicha y tú sigues repitiéndolo. Esto es conocimiento, y tú nunca has visto que el deseo es desdicha. Simplemente le has oído a Buda. Esto no sirve. Simplemente estás desperdiciando tu vida y la oportunidad.
Tu propia experiencia puede transformarte. Ninguna otra cosa transforma, el conocimiento no puede ser prestado. Si es prestado, es falso. Parece conocimiento, pero no lo es. ¿Pero por qué seguimos a un Buda o a un Jesús? ¿Por qué? Debido a nuestra avaricia. Miramos los ojos de Buda y están tan llenos de paz que surge la avaricia, surge el deseo de lograr eso. Buda es muy dichoso. En éxtasis en todo momento. Surge un deseo de ser como Buda. Nosotros también deseamos semejantes estados. Entonces seguimos preguntando cómo consiguió esto Buda, cómo sucede. El cómo crea muchos problemas, porque entonces Buda dirá que sucede en el no deseo. Y tiene razón, ha sucedido en el no deseo. Pero cuando oímos que sucede en el no deseo, empezamos a practicar el no deseo, empezamos a dejar los deseos, y todo el esfuerzo es un deseo de ser como Buda. Buda no estaba intentando ser como otra persona. No estaba pidiendo ser un Buda. Simplemente estaba intentando comprender su propia desdicha, y cuanto más comprensión tuvo, más desapareció la desdicha. Entonces, un día llegó a comprender que el deseo es veneno. Si tienes deseo, eres víctima de él. Ahora no hay ninguna posibilidad de que seas feliz alguna vez. Solo puedes tener esperanza y frustración. Luego más esperanza y más frustración. Este será tu círculo. Y cuando estás más frustrado, tienes más esperanza, porque ese es el único consuelo. Sigues yéndote al futuro porque en el presente siempre tienes frustración, y la frustración llega debido a tu pasado. En el pasado, este presente era el futuro, y tú tenías puesta tu esperanza en él. Ahora es una frustración. Entonces vuelves a poner la esperanza en el futuro, y cuando se vuelva presente, volverás a frustrarte. Entonces volverás a tener esperanza. Entonces, más frustración, más esperanza, y con más esperanza, aún más frustración. Es un círculo vicioso. Esto es la rueda del samsara. Pero ningún Buda puede darte sus propios ojos. Y es bueno que no pueda dártelos. De lo contrario, seguirás siendo falso siempre, eternamente. Entonces nunca serás auténtico. Es bueno sufrir, porque solo mediante el sufrimiento te volverás auténtico y real. Así que lo primero, entra en tus deseos para poder comprender lo que realmente son. Padece el sufrimiento que esté oculto ahí. Deja que te sea revelado. Solo eso es austeridad, solo eso es tapascharya. Naropa ha dicho que si puedes estar alerta, todo deseo te lleva al nirvana, y esto es lo que quiere decir, porque si estás alerta, sabes que todo deseo es desdicha. Y cuando has explorado todos los rincones y resquicios del deseo, de pronto te paras. En esa parada está el suceso, y siempre está ahí. Ese suceso está siempre esperándote, esperando encontrarte en el presente. Pero tú nunca estás en el presente. Siempre estás soñando. La realidad te sustenta. Estás vivo porque eres real, existes debido a lo real. Pero sigues yéndote a lo irreal. Lo irreal es muy hipnotizante. He oído un chiste judío. Dos viejos amigos se encontraron después de muchísimos años. Entonces un amigo le dijo al otro: no te he visto en 25 años. ¿Cómo está tu chico, tu hijo Benjamín? El otro dijo: eso es un hijo. Es un gran poeta. En todo el país se oye su voz, se cantan sus canciones, y los que entienden de poesía dicen que tarde o temprano le darán el premio Nobel. El otro amigo dijo: maravilloso. ¿Y hablan de tu segundo hijo, Jaime, cómo está? El amigo dijo: estoy muy contento con mi segundo hijo. Es un líder, un gran líder político. Tiene miles y miles de seguidores, y estoy seguro de que tarde o temprano va a ser el primer ministro de este país. Entonces el amigo dijo: caray. ¡Qué afortunado eres! ¿Y qué hay de tu tercer hijo, Pedrito? El padre se puso muy triste y dijo: Pedrito. Pedro no ha cambiado. Es sastre. Pero te aseguro que si no fuera por Pedro estaríamos todos muriéndonos de hambre. Pero el padre estaba triste porque Pedro es solo un sastre. Y el poeta y el gran político, el gran líder, son sueños. Pedro es la realidad, el sastre. Pero si no fuera por Pedro, estaríamos todos muriéndonos de hambre, dijo. No podrías existir si no fuera por este momento. Eso es real. Pero nunca estás contento con él. Eres feliz en tus sueños del futuro sobre premio Nobel, primeros ministros, ahora mismo, Pedro, es solo sastre. Tu realidad está donde estás enraizado. Tus sueños no son tu base. Son falsos.
Acepta tu realidad en el momento presente. Percíbela, afróntala sea la que sea, y no dejes que la mente se vaya al futuro. El futuro es deseo. Si puedes estar aquí y ahora, eres un Buda. Si no puedes estar aquí y ahora, entonces todo es solo un sueño. Y tendrás que volver, porque los sueños no pueden llevarte a ninguna parte. Solo pueden llevarte a la esperanza y la frustración, pero nada real sucede mediante ellos. Pero recuerda de que no puedes imitar. Tendrás que pasar por el sufrimiento. El sufrimiento es el camino. Te purifica, te pone alerta, te hace consciente. Cuando más consciente eres, menos lleno de deseos estás. Si eres perfectamente consciente, no sucede ningún deseo, y la meditación no es otra cosa que consciencia perfecta.